Bueno, buenos días. Este es un día de fiesta para nosotros, que cumplimos 21 años de edad. Y es un día también de fiesta porque recordamos a una persona muy querida que se llama Enrique Beberaggi. Lamentablemente falleció hace unos meses. Tenemos acá a la esposa, Margarita, que está ahí. Era y es una persona absolutamente excepcional, que casi todo el mundo conoce. En lo personal tengo muchísimo que agradecer, y muchísimo que agradecer a Margarita, que me permitió tomar muchos whiskies con él. Muchas tardes de bioética, muchas tardes de cirugía y muchos momentos felices. Te invito, Fernán, a que abras las jornadas, y a mí me gustaría también que Marquitelli diga unas palabras, que es el hacedor, el impulsor principal de este comité. Bueno, gracias Rosina, buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes, darles o decirles dos o tres cositas muy pequeñas, pero la primera es que desde la perspectiva de la Dirección Médica del Hospital celebramos profundamente la realización de estas jornadas, no solamente por lo que ustedes podrán expresar, discutir y aprender, sino sobre todo porque es una manera también de cada tanto recordar y festejar las cosas que han ido logrando los grupos de esta institución y de otras, por supuesto. Y en ese sentido, Rosina recuerda a unas personalidades más destacadas de nuestra historia, y una de las personas que, por suerte, las generaciones actuales han tenido la oportunidad de conocer, compartir y aprender muchas cosas, ¿no? Y él ha sido el impulsor de las bases o los fundamentos más trascendentes del éxito actual del hospital, y uno de ellos es justamente el Comité de Bioética, ¿no es cierto? No solamente por lo que es la bioética en sí, que como yo no soy un experto, no me atrevería a analizarlo en profundidad, sino, a mi juicio, sobre todo, por crear dispositivos, organizaciones, estructuras en el hospital que sean capaces de reflexionar sobre la práctica, sobre las cosas que hacemos, ¿no? La reflexión sobre nuestra propia práctica es, tal vez, a mi juicio, una de las competencias más trascendentes de los profesionales modernos, porque estamos en un mundo con tanta dinámica de cambio, cambio de las cosas que nos envuelven, como cambio de las cosas que nosotros mismos hacemos, que se necesitan esos tiempos de reflexión. Y a veces en este mundo que parece que lo hacemos apurado a propósito para no darnos cuenta de lo que estamos haciendo, uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es nuestra incapacidad de reflexionar, y sobre todo reflexionar colectivamente, porque la reflexión propia o individual siempre es muy tolerante y es muy poco autocrítica para nosotros mismos, pero la reflexión del diálogo y el compartir miradas y opiniones me parece a mí que es un instrumento poderoso, sobre todo para las sociedades modernas. Y desde esa perspectiva celebro profundamente el Comité de Bioética, porque en unos aspectos en particulares, como son la bioética, pero al menos es una organización bien clara, donde nosotros que andamos en el día a día apurados y creyendo que hacemos las cosas pragmáticamente bien, encontramos un espacio donde reflexionar, donde nos pueden devolver y ampliar la mirada y nos pueden dar miradas diferentes. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas que tiene este comité. Por supuesto que con el tiempo hemos ampliado el aspecto de la ética profesional y hemos construido otros grupos con otras miradas para otros problemas del hospital que ya no son la bioética, pero me parece que después de 21 años es una alegría poder compartir con ustedes este encuentro, que sobre todo recuerda eso, ¿no? A una personalidad trascendente que ha dejado un hospital con las bases necesarias y suficientes para hacer las cosas progresivamente mejor, porque ni siquiera fueron buenas de entrada y tampoco son buenas ahora, irán mejorando, pero además que nos ha dejado un mensaje que es: necesitamos todos y cada uno de nosotros tener los espacios colaborativos y democráticos de reflexión sobre lo que hacemos, porque eso seguramente nos va a hacer cada día más inteligentes y sobre todo cada día más sabios. Muchas gracias. Como esto es bastante descontracturado, para los que no lo conocen, Fernán es uno de los directores del hospital,
una persona también trascendente, joven y trascendente en este hospital. Y ahora invito a Marquitelli, que fue realmente el impulsor del Comité de Bioética. No se me caiga, ¿eh? Que él puede contar la historia desde el inicio. Buenos días. Bueno, no estaba preparado para esto, solamente venía a participar de estas charlas, pero el ver la figura de Beveraggi acá en la foto realmente me motiva, me impulsa a decir unas palabras. Cómo no recordar, como decía Marchi, por favor, impulsamos el Comité de Bioética, hay que impulsarlo. Y claro, teníamos un antecedente realmente excepcional. El Comité de Ética de Pediatría, que funcionaba con el profesor Gian Antonio, estaba funcionando, pero el hospital no tenía un comité. Entonces, de ahí sale la decisión de empezar a organizar un comité de ética hospitalaria junto con pediatría. Me acuerdo que llamamos a un experto en esos momentos, el doctor Norberto Craño, compañero acá del hospital, que estaba en Bahía Blanca, y él nos ayudó mucho a comenzar, junto a Mirafigo, Canovi, Margarita, a comenzar con este comité de bioética. 21 años, parece que realmente fue todo esto ayer, ¿no es cierto? Pero verlos ahora, cómo están organizados, cómo trabajan en el instituto con los chicos, eso es maravilloso, cómo hacen interpretar la relación médico-paciente ya desde cuarto año. Estamos hablando con Canovi de eso. Eso es realmente muy lindo y que a mí me llena de satisfacción. Quiero recordar algo, el consentimiento informado, que tanto trabajo nos costó. Recuerdo en esta misma aula, cuando empezábamos a trabajar sobre el consentimiento informado, me decían, pero esto que es un libro de complicaciones, esto no es posible, una de discusiones, pero al final realmente salió el consentimiento informado y yo creo que es muy bueno que el paciente conozca lo que le va a ocurrir, lo que le puede ocurrir y que pregunte y que no se canse de preguntar. De esa manera se van a evitar muchos inconvenientes. Nada más. Gracias por haberme invitado a estas palabras y bueno, fueron muy lindos recuerdos. Hasta luego. Bueno, ahora sí comenzamos con las conferencias. Tenemos primero tenemos 3 invitadas de lujo. Susana Cirusi, a quien todos conocen, es abogada, es especialista en bioética, y ya van a ver lo que vale su conferencia, sus palabras y sus reflexiones. Tenemos a Karina Gómez, que es especialista en cuidados paliativos. Ella trabaja en el otro hospital donde trabajo yo, en el Hospital Elizalde y en el FLENI. Y tenemos a Cristina Katsikaris, que anda por ahí, que me gustaría que pasara. Vení, Cris. Que es la jefa, es pediatra y es jefa de adolescencia de este hospital. Después de la conferencia de Susana vamos a tener un coffee al que estamos todos invitados. Hacemos un parate y después seguimos. El problema de quien trabaja en pediatría es cuando coincide el tamaño de quien trabaja en pediatría con los pacientes. Bueno, más que nada quiero agradecerle a Rosina y en ella a toda la gente del Hospital Italiano, al quien, digamos, tengo un especial lazo, porque yo nací acá. Cuando el Hospital Italiano era una cosa chiquitita sí, allá lejos y hace tiempo, no voy a decir cuándo, pero hace mucho. Así que bueno, acá me une un lazo muy grande porque sobre todo mi mamá contaba que ella con mi hermano sufrió bastante, porque mi hermano pesaba 4,5 kilos cuando nació. Entonces conmigo quería disfrutar lo que era más o menos entrar tipo película, sí, de Hollywood, caminando hasta la sala de partos, y yo no la dejé porque le interrumpí, sí, una película de Fellini. Ella estaba en el cine, empezó con los dolores de parto, así que me tuvo prácticamente en el taxi camino acá, así que no le dejé disfrutar absolutamente nada. Y bueno, la idea justamente es que hablemos un poco de lo que es la toma de decisiones en
pediatría, sobre todo a la luz del nuevo Código Civil que está trayendo bastantes complicaciones. Yo lo suelo mencionar como un código de las oportunidades perdidas, porque se quedó a medio camino, y eso generalmente ocurre cuando lo político mete la cola dentro de lo jurídico, y se tienen relaciones por ahí que son un tanto non santas entre lo político y lo jurídico. Generalmente los que venimos del campo jurídico, cuando interrelacionamos con lo político, nos olvidamos que somos técnicos, no somos políticos. Las decisiones políticas no pasan por nosotros. Nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor que indica, como les pasa a ustedes, a los médicos y a los enfermeros, lo mejor que indica la ciencia, no lo mejor que indica la política. Y el resultado de esa convivencia non santa ha sido este código. Y bueno, para empezar, sí, como decía Serrat, en realidad Serrat esto lo toma, se acordarán los más viejos de Gila, el humorista Gila. Serrat lo escuchó a Gila hablar de los locos bajitos, y a raíz de eso él hace esta canción que es muy bonita, y que en realidad yo a quien voy a recurrir en este trayecto es a Mafalda, de mi época, mi ídola, que nos va a ayudar un poco a entender qué significa hablar de autonomía de los chicos. Y para empezar, Miguelito decía: los hijos no podemos ser tan desalmados y portarnos bien, sería cerrarles a nuestras propias madres sus fuentes de trabajo. ¿Por qué digo esto? Es importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de chicos, no de adultos en pequeñito. Son chicos. Como chicos son vulnerables, son contradictorios, son lábiles, y eso significa, eso digamos sin trasladarlo en adultos, hay adultos también contradictorios, lábiles, inmaduros, digamos, pero no es mi problema, sino fundamentalmente porque es un desafío trabajar con chicos, porque por un lado estamos los adultos para fortalecerlos, pero por el otro ellos, como nos pasó a todos cuando éramos chicos, y a quienes tienen hijos, sobre todo adolescentes también, corremos el límite, ¿sí? Desafiamos constantemente, porque esa es la función de un chico, ¿sí? Estar tirando de la cuerda permanentemente. Si encima hablamos de un chico que está atravesando una situación de enfermedad grave o amenazante de la vida, una enfermedad crónica que lo hace madurar más rápidamente, ¿sí? Porque no es lo mismo un chico sano, más allá que, digamos, podremos hacer toda una jornada acerca de qué es ser verdaderamente sano o enfermo, pero lo cierto es que un chico sano no madura igual que un chico enfermo. Un chico enfermo tiene que empezar a acostumbrarse, a adaptarse, a ser resiliente a una serie de circunstancias que por propia definición no deberían ser de un chico. Y esto es importante. O sea, yo suelo tomar una frase prestada de Primo Levi. Primo Levi decía: Auschwitz existe, Dios no existe. Yo suelo decir: el hospital pediátrico existe, Dios no existe. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad los chicos como mucho tendrían que estar lastimados por jugar al fútbol o por andar en estiletos de la mamá, pero no por un cáncer, no por un HIV, no por una enfermedad de Duchenne. Es algo que, si bien históricamente los chicos han tenido enfermedades graves, han fallecido, lo cierto es que contraría la autopercepción de lo que debe ser natural. Y lo que debe ser natural es que los que primero nos tenemos que enfermar y morir somos los adultos, no los chicos. Entonces, en este marco es que vamos a hablar de la toma de decisiones en pediatría. Y fundamentalmente lo que vamos a tratar también de ver es que hoy en día no podemos hablar de disciplinas, ¿sí?, como si fueran entes totalmente aislados que no dialogan entre ellos. Primero porque el hombre, el ser humano, es multidimensión. El ser humano no es solamente el aspecto médico por un lado, el aspecto jurídico por el otro, el pensamiento filosófico religioso por otro. Es todo eso. Y el paciente viene con todo ese bagaje. Y nosotros tenemos que trabajar con ese bagaje. Ese bagaje que muchas veces puede resultarnos incómodo o inclusive contradictorio con nuestros propios principios y valores, pero que este ejercicio de esta actividad maravillosa que es trabajar con los niños nos enseña que, bueno, son nuestros principios, nuestros valores los que deben ir cediendo en pos de fortalecer los valores y principios del paciente y de esa familia. En esa interacción es donde
la bioética ha tenido una gran importancia porque en realidad lo que hizo fue sentarnos a la mesa a dos disciplinas fundamentalmente que somos mutuamente celosas, ¿sí? Omnipotentes, como es la medicina y como es el derecho. Yo creo que es muy justificado que ustedes nos tengan bastante miedo, porque hicimos mucho y hacemos mucho porque ustedes nos tengan miedo, sobre todo lo que tiene que ver con la parte judicial, suele a veces quedar a camino de lo que debería ser la respuesta jurídica. Pero por el otro lado es cierto que estamos hablando de dos ciencias que tienen el mismo objeto de estudio, que es el hombre. Ustedes trabajan desde el binomio salud-enfermedad, nosotros trabajamos desde la relación con otros, que en definitiva ese es el derecho, ¿sí? Y en ese trabajar con el mismo objeto significa que ambos, ¿sí?, trabajamos con la incertidumbre, porque la conducta humana es incierta. Nosotros solemos decir, por ejemplo, los abogados, que lo que no está en el expediente no existe. Es una realidad recortada, totalmente recortada. Y en base a esa realidad es lo que el juez va a decidir. Pero esa no es la realidad real, porque la realidad real no quedó aprendida en el expediente. Y ustedes también trabajan con una realidad recortada. La realidad recortada que muchas veces ni siquiera el propio paciente puede poner en palabras, sobre todo cuando hablamos de chicos, o papás que están muy angustiados. Yo les suelo decir a mis compañeros en el hospital, cuando algo que me enoja muchísimo, hablan de fuga. La fuga es un delito. Nadie se fuga de un hospital. A lo sumo se irá sin el alta médica, pero no se está fugando del hospital. Y antes de pensar en una denuncia porque el papá se fue y se llevó al chico, pensemos que a lo mejor ese señor o esa mamá, cuando vino, lo que menos pensaba que el chico se iba a tener que quedar internado. Lo que menos pensaba es que iba a ser algo grave. Lo que menos pensaba era que esos 2, 3, 4 hermanitos que dejó en su casa, el cuidado del de 10 o el de 9, se van a tener que quedar solos todo ese tiempo porque ella se tiene que quedar en el hospital acompañando a su hijo que debe ser internado. Entonces, antes de enojarnos porque se fueron, pensemos si nosotros no fuimos claros a la hora de explicarle lo que pasaba, si no tenemos una alternativa de decirle, bueno, déjenos a su chico, nosotros lo cuidamos mientras tanto, con enfermería, vaya, trate de ver cómo arregla el tema de sus hermanitos y después venga. Entonces, lo que nos enseña la ética del cuidado, ponernos en el zapato del otro, ponernos en el lugar del otro, pero poniéndonos en el lugar del otro desde la perspectiva del otro, no desde nuestra propia perspectiva, porque eso no es ponerse en el lugar del otro. Una de las cosas que suele pasar cuando yo doy las charlas es que, obvio, cuando ven a un abogado, lo primero que preguntan o dicen o reclaman es que faltan leyes. Si hay algo que en este país no falta, son leyes. Es más, tenemos demasiadas leyes. Y el riesgo de tener demasiadas leyes es que se terminan superponiendo, contradiciendo. El consentimiento informado está regulado desde la ley de ejercicio de la medicina, pasando por la ley de derechos del paciente, la mal llamada ley de muerte digna, el Código Civil ahora, que lo reguló en un mismo artículo, reguló el consentimiento informado para investigación y el consentimiento informado asistencial. O sea, tenemos muchas leyes. El problema de Argentina es que no se cumplen las leyes. Yo tenía un gran profesor mío, el doctor Carlos Nino, aquí la veo a Nelly, que también lo recordarás. Él decía hace más de 20 años atrás, tenía un libro al respecto, más de 20 años atrás, Argentina es un país al margen de la ley. El deporte nacional no es el fútbol, el deporte nacional es la violación de la norma. No tenemos una conducta de respeto a la norma. Entonces el riesgo de sancionar muchas leyes es justamente ese, que primero terminamos creando una situación de incertidumbre jurídica, ¿sí? Inseguridad jurídica. Bueno, ¿cuál es la norma de referencia que yo debo tomar? Y por el otro lado, además, terminamos haciendo una hiperinflación legislativa, cuando en realidad muchas veces no se requeriría una ley en sentido formal, como decimos nosotros, o sea, sancionada por el Congreso de la Nación, sino que con protocolos de las sociedades científicas, protocolos hospitalarios, como lo ha dicho la Corte en el fallo FAL en relación al aborto no punible. O sea, lo que se necesita son protocolos intrahospitalarios, no más leyes. Estas cosas se podrían solucionar. Y en realidad yo creo que, suelo decir, no se necesitan muchas más leyes que esta
que les voy a mostrar acá, el artículo 19 de la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional es brillante, es lejos una de las mejores constituciones que debe haber en el mundo. Tan adelantados eran nuestros constituyentes que en 1853 pusieron este artículo, que es el que habla de la autonomía jurídica. Artículo que en constituciones de países más avanzados, por decirlo de alguna manera, como puede ser Estados Unidos, Holanda, Francia, Inglaterra, no aparece. No es que no exista, ¿sí? Se derivan de principios, ¿sí?, constitucionales, pero lo cierto es que nuestros constituyentes lo plasmaron, ¿sí?, en la letra de la Constitución. Antes que la Bioética empezara a hablar de autonomía, nuestra Constitución Nacional ya estaba hablando de respeto a la decisión de cada uno de nosotros. Este marco de autodeterminación, las conductas autorreferentes, decía otro grande como Vidar Campos, en el cual yo tengo la decisión, el derecho de tomar mis propias decisiones, buenas, malas, regulares, gusten o no gusten, son mis decisiones. Tiene que ver, como dice la Corte Suprema, con mi propio proyecto de vida, propio proyecto de vida que es propio, parece una verdad de perogrullo, pero es propio. No es ni de mi esposo, ni de mis hijos, ni de mis amigos, ni de mis padres. Es el mío. Y en ese propio proyecto es donde yo le suelo decir a mis alumnos de grado, uno tiene derecho a ser inmoral, a tomar decisiones inmorales. Porque el mérito de lo moral reside en la libertad. No existe conducta moral alguna, esto es Kant en su máxima expresión, no existe conducta moral alguna si no tengo libertad. Si yo hago el bien o hago lo correcto porque tengo una sanción encima que está por aplicárseme, eso no es una conducta moral. Podrá ser una conducta legal, pero no es una conducta moral. Y lo que estamos tratando de remarcar cuando hablamos de autonomía es que somos seres autónomos moralmente, seres que podemos tomar nuestra propia decisión. Y ustedes fíjense cuán brillante, eran los constitucionalistas del 53, que no hacen diferencia entre adultos y menores de edad. Este artículo abarca absolutamente a todos, inclusive a los extranjeros, porque ese era el espíritu de la Constitución Nacional, que todo aquel que anduviera por el territorio argentino tuviera este derecho. Este derecho que, vamos a ver, tiene sus límites. Tiene sus límites porque fundamentalmente lo que la Constitución trata de hacer es articular derechos. Esa es la función en definitiva del derecho. En una sociedad, siendo nosotros seres gregarios, es necesario que tratemos primero de armonizar los derechos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a querer hacer lo mismo o hacer cosas distintas que influyan en los derechos de los otros. Entonces, para poder garantizar la convivencia, necesariamente tiene que haber una articulación y una armonización de estos derechos. Pero lo cierto es que la Constitución lo que va a decir es establecer una diferencia fundamental. Una cosa es afectar los derechos, una cosa es impedir que el otro pueda ejercer sus derechos, que en definitiva eso es lo que establece la Constitución, y otra muy distinta es la repercusión en los otros. ¿Qué quiero decir con esto? Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo cuando trabajamos en pediatría. Es indudable que siendo nosotros seres sociales, nuestras decisiones repercutan en otros. Si yo, frente a una enfermedad terminal, decido quitarme la vida, seguramente mis padres, no creo que mi marido, a mi marido también le va a repercutir, pero de la buena forma para él, van a estar muy tristes. Eso es una repercusión, o sea, mi conducta repercutió en terceros. Pero no es eso lo que la Constitución prohíbe. Lo que la Constitución prohíbe es que, ejerciendo mi propio proyecto de vida, impida que otro ejerza su propio proyecto de vida. ¿Se entiende esta diferencia? Esta diferencia es trascendental para entenderlo, porque, remarco nuevamente, no hay diferencia alguna desde el punto de vista legal de la Constitución, la máxima ley de todas las leyes, con respecto a lo que es una persona adulta, con respecto a lo que es un niño. Ya vamos a ver, obviamente, que estamos hablando de un sujeto vulnerable y cómo trabajamos con ese sujeto vulnerable. Pero desde el marco legal está claro que el niño tiene derecho a ejercer su propio proyecto de vida y elegir ese propio proyecto de vida.
Como, bueno, bien dice acá Mafalda con Miguelito, no corras con los zapatos nuevos que lo deshaces, no saltes sobre el sofá que lo destrozás, no te arrastres por el piso que despedazás la ropa. Decime, ¿de qué te sirve ser niño si no te dejan ejercer? Esto también, no podemos pretender, yo muchas veces veo a la mamá que dice, bueno, portate bien. A ver, ¿qué es portarse bien para un chico? La naturaleza del chico es hacer lío. Digo, esto es así. A ustedes les pasará cuando vienen a la consulta porque estos síndromes ahora que existen de desatención y bueno, todo lo demás. A ver, si a mí me traes un chico que durante la hora de clase salta, arroja la tiza, no sé si hay tizas ahora, pero bueno, en mi época había tizas, arroja tizas, va a hacer las bolitas de papel que hacíamos nosotros para tirarle a los compañeros, se levanta, corre de un lado, va al otro, ese chico es normal. Yo lo llevaría a la consulta si se queda quieto, porque eso es lo anormal, que un chico de 6, 7, 8 años no haga eso. Entonces, también mucho cuidado con esto, repito, estamos hablando de chicos, la naturaleza de chico es hacer lío. Esto es así, porque si no lo hacen ahora, queda muy ridículo que lo hagan a los 40. Pero también tenemos que tener en cuenta esto, que es la función del adulto. Mucho cuidado con esto. Que hablemos de autonomía del chico no quiere decir que los adultos nos corramos. Pues este es el otro riesgo. Decir, bueno, como el chico es autónomo, yo adulto decidió el chico. No, no es así, ¿sí? Los adultos estamos para acompañar al chico en su crecimiento, ¿sí? Para ayudarlo, para guiarlo, no para corrernos. Entonces, como le pasa acá, nosotros sabemos que como adultos vamos a tener que tomar determinadas decisiones, que el peso de la toma de decisiones va a recaer sobre nosotros porque eso es lo que corresponde. Entonces, como le pasa acá a Guille, ¿sí? Guille dice, yo no me voy a bañar, ¿sí? Algo que es una experiencia que todos hemos pasado con los chicos, que nunca entendí por qué no se quieren bañar. Entonces, tenemos que tomar la decisión de que o se transforman en un arma bacteriológica, ¿sí?, de destrucción masiva, o se van a bañar. No hay posibilidad de discusión al respecto, ¿sí? A lo sumo le podés postergar, terminar de ver el dibujito de jugar a la Play y después te vas a bañar. Pero lo cierto es que los adultos no nos debemos correr de lo que es el ejercicio de nuestra responsabilidad. Esto tenerlo muy en cuenta porque muchas veces uno ve lamentablemente, sobre todo en la consulta, bueno, mamás o papás que, bueno, está bien, no, pero lo dice el chico. No, bueno, a ver, tenemos que tratar de acompañar al chico en cuál es la mejor toma de decisiones. ¿Y qué pasa también con la padre menor de edad? Hoy en día la medicina, el avance en la medicina nos ha permitido que nuestros pacientes que antes no llegaban a edades adolescentes o adultas, hoy en día sí lo lleguen y a su vez vienen a la consulta con sus propios hijos. Entonces tenemos el fenómeno de mamá, papás adolescentes, dejo de lado el tema del embarazo adolescente, que es todo un tema epidemiológico muy importante y que merecería toda otra jornada, pero lo cierto es que vienen a la consulta y se nos plantea, bueno, ¿quién decide? Tenemos una mamá de 14, 15 años con su hijo bebito y que tiene que tomar la decisión si se hace o no se hace endoscopía, si se hace o no se hace el estudio. Entonces, bueno, uno empieza a analizar si esa mamá es en principio competente por sí misma, o sea, si comprende lo que se le está indicando, si razona de manera adecuada, si puede dar razones de por qué decide una cosa o la otra. Discúlpenme, pero me agarró una especie de alergia. Con el tema de la alta médica, ¿sí? Ya nosotros teníamos regulación en la ciudad de Buenos Aires que establecía a través de resoluciones de la Secretaría de Salud que la alta médica en pacientes adolescentes, salvo que haya obviamente una presunción de riesgo para ellos, se les debe dar aun cuando no estén acompañados por un adulto. Y el razonamiento con respecto a esto es lo mismo que nos pasa a nivel de personas, pacientes adultos. A muchos de ustedes les habrá pasado, o con algún familiar en particular, que bueno, se tiene que hacer un estudio y el médico dice, es mejor que venga acompañado. No es porque considere que el paciente no es autónomo, sino porque considera que a lo mejor el estudio, una resonancia con contraste, lo puede marear, se puede sentir mal y por lo tanto es de mayor seguridad para el paciente que un tercero lo acompañe para que pueda estar con él. Entonces, este es el mismo criterio que tenemos que aplicar cuando se trata de pacientes adolescentes y se les debe dar el alta.
Si consideramos que lo mejor es que esté acompañado por un adulto, que un adulto lo venga a buscar, bueno, tendremos que charlar con el chico y hacerle entender que lo mejor para él es estar acompañado por un adulto. Pero si vemos que el chico está perfecto, que no tiene ningún problema, que se puede manejar por sí mismo y no consideramos que haya ningún riesgo inminente para su salud, bueno, el alta se le debe dar aún siendo un paciente menor de edad. No se puede demorar el alta por el hecho de que se trate de un paciente adolescente, solamente por eso. Y el tema de la intervención del Consejo de Derechos del Niño, sí, ya lo vamos a ver con la intervención judicial. Yo no sé cuál es la experiencia de ustedes con el Consejo de Derechos. A nosotros realmente es bastante peliaguda la situación a veces con el Consejo, nos dificulta bastante porque depende quién atienda. No, en general lo que percibimos es que no hay mucha formación en cuanto a lo que es el trato de la asistencia médica con pacientes menores de edad. Como bien dice acá Mafalda, sí, mamá, yo a vos hasta qué edad tengo que obedecerte, hasta que tengas el criterio, la responsabilidad y la madurez suficientes como para saber desenvolverte sola en la vida. La pucha, ¿y duele mucho todo eso? Sí, sí, porque eso significa ir creciendo, ir madurando. Rosina, ¿vos me decís ahora cómo voy? Estos son criterios jurisprudenciales, yo igualmente ustedes van a poder contar con esto, no tengo ningún problema que lo puedan, pero criterios que la propia jurisprudencia estableció a la hora de poder evaluar la competencia de un paciente, sea adulto o menor de edad, ¿sí? La expresión verbal o por escrito con claridad, suficiente entender la información relevante, aptitud para valorar el significado de la información dada, su capacidad de razonar, pero que no nos pase, sí, como le pasó acá al papá de Mafalda, ¿sí? Responder sencilla y claramente a las preguntas de los hijos, acrecienta la comunicación y la confianza de estos hacia sus padres, sencilla y claramente, así responderé desde hoy a las preguntas de Mafalda. Papá, ¿podrías explicarme por qué funciona tan mal la humanidad? ¿Se ha dormido? A ver, ¿qué significa esto? Hablar de la autonomía del chico, hablar de escuchar al chico, significa que tenemos que estar dispuestos a responder. Y esto es fundamental. Y responder no significa tener la respuesta a las dudas, sino además reconocer que no sabemos. Pero lo que no podemos hacer es dejarlo al chico con la interrogante, con la incógnita. Debemos no solamente escucharlo, sino estar dispuestos a contestarle, porque eso es lo que el chico busca del adulto. ¿Y cuándo un niño es autónomo? Bueno, hay tres posibilidades básicas, ¿sí? Una es fijar un criterio etario fijo, decir, bueno, a partir de esta edad el chico va a ser, se presume que va a ser autónomo. La otra es aplicar solamente la doctrina del menor maduro, o sea, a medida que el chico va creciendo, va desarrollando su madurez, su comprensión, entonces va adquiriendo esta competencia. Es cierto que el concepto de competencia no es algo que se adquiere o se deja de tener en un tiempo X determinado, ¿sí? Porque se supone que esto va de la mano del crecimiento y maduración de la persona. Y el otro, que es el que toma el Código Civil nuevo, un criterio mixto. Establecer una edad a partir de la cual se presume que ese chico es plenamente competente y por debajo de esa edad aplicar la doctrina del menor maduro o de la autonomía progresiva. En este punto también es importante, como bien le pasa acá a Guille, ¿sí? Por fin se durmió, aprovechen ahora, Angelito, no sé, me da no sé qué, y si se despierta y te pregunta, qué berrinche, pobre, pero no, esperemos que no. Ah, te recordé el teléfono del cine, cualquier cosa nos llamás, bueno, chau, que les guste la película. Ah, ¿cómo? ¿No te ibas vos con los viejos? A ver, porque esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas veces nosotros presumimos que los chicos y nosotros no pueden. Y nos sale naturalmente el sobreprotegerlos. Y en realidad Guille acá lo que estaba esperando era quedarse solo y armarse su propia festita, con sus crayones, la Coca-Cola y la música. Entonces, esto también nos posiciona a nosotros como adultos desde el punto de vista diferente, que es reconocer en el chico la posibilidad de querer algo distinto a lo que nosotros presumimos que él va a desear. Y no solamente eso, sino además reconocerle la posibilidad de que es suficientemente maduro para desear eso que él quiere. O como dice, sí, el Principito, las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Esto también nos pasa. ¿Cuántas veces le preguntamos, qué te pasa? Contame.
insistimos, el chico se encierra, no quiere hablar con nosotros. Y bueno, porque lo que le pasa es que está creciendo, y crecer, a todos nos ha pasado ya, duele. Duele porque vamos abandonando un mundo en el cual todo gira a nuestro alrededor, para un mundo en el cual vamos a tener que girar nosotros alrededor de otras cuestiones, y asumir la responsabilidad, porque la libertad significa justamente asumir responsabilidad. Esto que yo les decía anteriormente, antes sí que el Código Civil nuevo lo plasmara en la legislación, ya estaba legalmente reconocida la autonomía de los chicos desde la Convención de los Derechos del Niño, llegando hasta las resoluciones de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que dice entonces el nuevo Código Civil? Sí, el nuevo Código Civil habla de capacidad de derecho, capacidad de ejercicio, ¿sí? Antes hacía diferencia entre capacidad de derecho y capacidad de hecho. Dentro de las personas incapaces de ejercicio, entre otras, va a hablar de persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente. Ahí entra, sí, el concepto de niños. Con respecto a la persona menor de edad, establece dos categorías: menor de 18 años y adolescente, que va entre los 13 y los 18 años. Con respecto al ejercicio de los derechos, establece que el principio general sigue siendo que los derechos en los casos de los menores de edad se ejercen por sus representantes legales. Yo en esto voy a empezar a hacer un poquitito crítica, sí, en esta parte del Código Civil. Creo que, teniendo en cuenta que una de las intenciones fundamentales que ha tenido este nuevo Código Civil es cambiar paradigmas, entre ellos el paradigma de la incapacidad, por ahí hubiera sido mejor hablar que por principio los derechos los ejercen los chicos, y por excepción sus representantes. Habla de edad y madurez suficiente, y con respecto a los tratamientos médicos establece que la plena capacidad para decidir, o sea, la plena competencia, se adquiere a partir de los 16 años. Esto va en consonancia con la cláusula Gillick, el caso de Gillick en Inglaterra, en el cual se estableció este principio, sí, que a partir de los 16 años se tiene plena capacidad para tomar decisiones en relación a la atención de la salud. Esto quiere decir que a partir de los 16 años, ya a partir del 1 de agosto, los chicos son considerados adultos a los fines de la toma de decisiones médicas. Esto sí derriba totalmente el paradigma al cual estábamos acostumbrados a trabajar. A ustedes les pasará, a nosotros nos pasa también en el hospital, a Karina le pasará en el CUNA, que nosotros tenemos pacientes por ahí de 22, 23, 24 años, ¿sí? Ni hablar sobre todo si fueron pacientes pediátricos nuestros y que después la enfermedad continuó de adultos. Y son pacientes, la vez pasada nos pasaba con un paciente de 20 años y que su decisión era abandonar la terapia intensiva y ir a morir a su casa. Y los médicos de terapia se negaban. Y cuando me vinieron a consultar y pregunté la edad y me dijeron 20 años, digo, muchachos, se acabó la discusión. Es una persona adulta. Ya el paternalismo médico que veníamos ejerciendo con él lo tenemos que dejar de lado. Esto también es un cambio para nosotros, ¿sí? Un cambio de concepción acerca de nuestros pacientes, porque hoy en día, y ya vamos a ver, inclusive por debajo de esas edades, los pacientes quieren tomar sus propias decisiones, sobre todo en una era totalmente hipertecnologizada, donde los chicos ya no es que googlean, ¿sí? Googleamos nosotros, ellos ya saben cómo buscar en otras páginas que nosotros ni conocemos, ¿sí? O en otras herramientas tecnológicas que nosotros totalmente ni sabemos que existen. Lo cierto es que hoy en día es una forma que los adultos, inclusive con el lenguaje, todos de chicos hemos tenido lenguajes, hemos desarrollado lenguajes especiales para dejar afuera a los adultos, pero hoy en día el lenguaje tecnológico nosotros nos deja no solamente lejos, sino años luz de dónde están los chicos, ¿sí? Porque, bueno, yo, por ejemplo, recuerdo el día que le pregunté a uno de mis sobrinos dónde estaba el acento en el celular. Todavía se sigue riendo, ¿sí? Me dice, tía, no se escribe con acentos. ¿Cómo no vas a escribir con acentos? ¿Sí? Después también me retó porque obviamente yo gastaba como 4 mensajes de texto porque escribía todas las palabras completas. No iba mi idea, a ver, hasta le ponía la coma o los 2 puntos, de acuerdo como iba. Bueno, este tipo de cuestiones, sí, que tecnológicamente nosotros no las sabemos manejar, los chicos sí lo saben manejar. El principio rector, entonces, es principio constitucional, el mejor interés del niño.
Entre los 3 y los 16 años el Código Civil establece una diferencia conforme se trate de tratamientos no invasivos o que no pongan en riesgo la vida o la salud del paciente, o tratamientos invasivos o que pongan en riesgo la vida o salud de los pacientes. Yo también en este punto voy a ser un poquitín crítica, porque en realidad desde el punto de vista de la práctica asistencial nosotros no hablamos tan tajantemente de tratamientos invasivos o no invasivos, porque por ejemplo una endoscopía, por primera definición, sería un tratamiento invasivo y una quimioterapia oral no sería un tratamiento invasivo. Sin embargo, la repercusión en el propio proyecto de vida que tiene una endoscopía, que tiene la quimioterapia, es totalmente distinta. Entonces, lo que sí nosotros hablamos generalmente es de la gravedad de la toma de decisión. ¿Qué significa la gravedad de la toma de decisión? La repercusión justamente que va a tener esa decisión en los derechos del paciente. Si yo, por ejemplo, estoy frente a una futura Marta Argerich y necesito, por ejemplo, amputarle la mano o amputarle un dedo, obviamente que esa decisión es sumamente grave a la hora de la toma de decisiones. Sea o no sea el tratamiento invasivo o no invasivo, pueda colocarlo en mayor o menor riesgo en su salud. ¿Por qué? Porque la repercusión que tiene en el propio proyecto de vida de la futura Marta Argerich es inmensa. Lo mismo pasaría con un futuro Messi que hubiera que amputarle una pierna, por ejemplo. Entonces, lo cierto es que en realidad nosotros preferimos hablar de la gravedad de la toma de decisiones y no de tratamientos invasivos o no invasivos. Con respecto a los no invasivos ni que comprometan su estado de salud, el consentimiento informado se puede dar por sí mismo. Y con respecto a los que sean invasivos o aquellos que sean graves a la hora de la toma de decisiones, es el consentimiento informado del adolescente con asistencia de sus progenitores. Esto es importante, o sea, no es que se necesita el consentimiento informado de los padres, sino que los padres acompañen al menor en la toma de decisiones. Con respecto a los padres menores de edad, el Código Civil habla de los padres adolescentes que pueden o no estar casados, ejercen ellos la responsabilidad parental de sus hijos, pudiendo decidir realizar las tareas necesarias para el cuidado, educación y salud de aquellos. Las personas que ejercen la responsabilidad parental de un padre adolescente, o sea, los abuelos del niño, que tenga un hijo bajo su cuidado, pueden oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño o pueden intervenir cuando el progenitor omite realizar las acciones necesarias para preservar su adecuado desarrollo. El consentimiento informado del padre adolescente debe integrarse con el asentimiento informado de cualquiera de sus propios padres si se trata de actos trascendentes para la vida del niño, como intervenciones quirúrgicas que pongan en peligro su vida u otros actos que puedan lesionar gravemente sus derechos. Aquí hago un pequeñito paréntesis, y esto es nuevamente remarcar el riesgo de cuando se trata de legislar cuestiones que tienen que ver con el ámbito de intimidad de las personas. ¿Por qué? Porque se utiliza una expresión asentimiento informado que técnicamente para nosotros desde el punto de vista de investigación significa algo totalmente distinto. Entonces, esto es muy riesgoso y el tema del asentimiento informado lo vuelvo a repetir cuando regula el tema del consentimiento informado, porque nosotros utilizamos el concepto de asentimiento informado cuando los niños son sujetos de investigación y manifiestan su voluntad de participar o no en el estudio. No cuando se trata de cuestiones asistenciales, donde además quienes deben acompañarlo en la toma de decisiones son los padres. Y la otra cuestión que a mí sí me enoja muchísimo, esta ya no es solamente una crítica, sino que me enoja, en caso de conflicto el juez debe decidir a través del procedimiento más breve previsto por la ley local. Intervención judicial es el peor recurso, debe ser el último recurso, y en realidad lo que significa es un fracaso de la relación asistencial. Si yo no puedo resolver dentro de la relación asistencial los conflictos que se me presentan a la hora de la toma de decisiones, algo mal estoy haciendo. Nada tiene que decir un juez al respecto cuando se trata de la toma de decisiones que en definitiva lo que reflejan es el ejercicio de la autonomía. Entonces, si llegamos a tener, se nos presenta una situación de estas, mi consejo, como suelo decirle a mis compañeros en el hospital, es que si no se puede resolver entre médico y paciente, bueno, se plantean en comité de ética.
¿sí? Pero no el recurso expedito de ir y llamar a un juez para que tome decisiones. Porque aparte el riesgo de llamar a un juez es que muchas veces es una engaña pichanga. Esto es, hago como que deposito la responsabilidad en el afuera, total después el juez, o sea, esto es muy simple, yo suelo decir en el hospital, ustedes quieren que yo pida autorización al juez, es lo más sencillo para mí de resolver, ¿sí? Levanto el tubo, lo llamo y le digo, mire, tengo un chico que se niega a recibir un trasplante, por ejemplo, y el juez me va a decir, ¿hay que trasplantarlo? Y desde el punto de vista médico creemos que sí, bueno, háganlo. Fantástico, ya tengo la autorización del juez, ¿cómo hacemos? Se lo arranco de los brazos a los padres, lo meto por la fuerza en el quirófano, lo duermo para que no proteste ni patee. Es una obligación de imposible cumplimiento. No tengo forma, porque la forma de ejercerlo es a través de coacción o violencia sobre el cuerpo de una persona. Entonces, mucho cuidado con esto de pensar que lo mejor es, bueno, ir y preguntarle al juez qué debemos hacer. No, la decisión es del equipo de salud y debe realizarse dentro de la institución. Si no hay posibilidad de acuerdo o, bueno, resulta muy conflictiva la situación, bueno, recurrir al comité de ética, que es una de las funciones fundamentales que tiene el comité de ética, donde puede acercar a las partes para poder tomar una mejor decisión. Tener en cuenta esto que yo les decía, sí, estamos frente a una persona vulnerable. Obviamente que todos somos vulnerables en mayor o menor medida. Como dice Florencia Luna, ¿sí? en la metáfora de las capas de vulnerabilidad, se es más vulnerable a medida que vamos sumando situaciones que nos hacen vulnerables. Entonces, un chico de por sí ya es vulnerable, si es un chico pobre es más vulnerable, si es analfabeto es más vulnerable. Un adolescente, por ejemplo, las mujeres en determinado estamento etario resultan seres extremadamente vulnerables y expuestas al daño de terceros. Entonces, saber que estamos trabajando con seres vulnerables, que no quiere decir que carezcan de derechos, sino que lo que hay que tratar de hacer es fortalecerlos para que puedan ejercer sus derechos. O sea, no desconocerles los derechos, sino fortalecerlos. Y dentro de la forma de la toma de decisiones, el principio fundamental a tener en cuenta es el principio de dignidad. Es un principio fundamental porque es un común denominador que tenemos entre nuestras disciplinas, ¿sí? Desde la filosofía, pasando por el derecho y pasando por la medicina, todas sí nos basamos en este principio de dignidad desde el punto de vista filosófico. Dignidad, que es un término polisémico, es un término eminentemente subjetivo. Los biologistas suelen decir que es mucho más sencillo ponerse de acuerdo acerca de lo que es indigno que acerca de lo que es digno. Todos nosotros coincidiríamos, creo yo, que torturar a una persona, por ejemplo, es indigno. Ahora, el ejemplo que suelo dar yo, si viviera atado a una máquina, un respirador, en una silla de ruedas, con una computadora que me traduce la voz de manera metálica, dependiendo de las 24 horas del día de la asistencia de terceros, ¿es digno o indigno? Y cada uno de ustedes va a tener una respuesta distinta. Y seguramente Stephen Hopkins me dirá que es muy digno. Entonces, esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay estudios muy interesantes. Uno se hizo en mi hospital, en el cual se tomaron las mismas situaciones y se le preguntaron al paciente, a los padres y a los médicos cómo percibían la dignidad y la calidad de vida, ¿sí? Conceptos que van muy de la mano. Los chicos, ¿sí? En casi un 80% consideraban que tenían buena calidad de vida. Los padres, con respecto a sus chicos, bajaba más o menos un 60%. Los médicos menos de 30%. ¿Sí? ¿Qué pasa? La percepción ajena de la calidad de vida del otro suele ser infravalorada a la hora de la toma de decisiones. Entonces, mucho cuidado con esto, porque cuando son chicos muy chiquititos, no podemos saber qué es lo que ellos perciben como calidad de vida o dignidad. Entonces nos tenemos que recostar en lo que los padres nos digan o lo que el equipo de salud percibe. Entonces, sobre todo la experiencia que nosotros tenemos con aquellos pacientes neuromusculares, que por ahí son los que resultan más desafiantes a la hora de establecer esta cuestión de calidad de vida, tener mucho cuidado cuando se valora esa calidad de vida, ¿sí? La dignidad en realidad refiere a el respeto al otro por el solo hecho de ser persona, lo que tiene que ver con el respeto a las percepciones y autopercepciones ajenas. Un caso muy interesante, sí, que llegó a la Corte Europea de Derechos Humanos, que se trataba de un
un espectáculo circense al estilo Tinelli, que era un enano, ¿sí? Un enano que consistía en un concurso en el que ganaba aquel que arrojaba al enano más lejos. Todos coincidiríamos que utilizar a una persona como si fuera una pelota de fútbol viola la máxima kantiana, ¿sí? Su dignidad, lo estamos cosificando. Y así lo entendieron muchas organizaciones que se presentaron ante la justicia les dio la razón, a resultas de lo cual prohibieron ese espectáculo. ¿Y cómo terminó la cosa? Fue el enano el que reclamó. ¿Por qué? Porque para el enano eso era un trabajo. Con eso mantenía a su familia, pagaba las vacaciones, los estudios de los hijos, y de repente dijo, ahora me dejaron sin trabajo, eso afecta a mi dignidad. Este concepto de dignidad es el mismo que nosotros vemos en mujeres en situación de prostitución. Cuando muchas veces las escuchamos que reclaman, por ejemplo, la sindicalización, mejores condiciones, y uno dice, pará, esto no es un trabajo, te estás denigrando porque estás comercializando con tu cuerpo, y la autopercepción que ellas tienen no es esa, sino que esa es una manera digna de ganarse la vida frente a otras situaciones más indignas, como por ejemplo sería el delito. ¿Se entiende? Entonces, mucho cuidado cuando hablamos de dignidad, porque estamos frente a una concepción eminentemente subjetiva. Tener en cuenta el grado de desarrollo y madurez y comprensión que tiene este chico, el tipo de patología y la gravedad. ¿Por qué con los testigos de Jehová nos resulta tan fácil la toma de decisiones? Y porque la transfusión sanguínea es un procedimiento mínimamente invasivo, altamente efectivo, mínimamente riesgoso y altamente curativo. ¿Por qué no podemos tomar la misma decisión con una quimioterapia o con un trasplante? Porque en realidad el tipo de patología que estamos tratando y por otro lado el tipo de procedimiento que le estamos proponiendo es totalmente distinto. Las opciones, ¿sí? No siempre tenemos opciones. Y esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué lo digo esto? Porque también hay algo que yo aprendí a lo largo de mis más de 15 años dentro del hospital, es que tenemos que aprender a convivir con la toma de decisiones. Nosotros vemos una fotografía, no vemos la película completa. Es más, ni sabemos el final. Pero en algún momento tenemos que tomar la decisión. Lo que no podemos hacer es no tomar ninguna. Y eso significa que tenemos que bancarnos, ¿sí?, las consecuencias de esa decisión. Uno después puede revisar los parámetros con los cuales tomó la decisión, pero lo cierto es que esa decisión es única e intransferible, porque la tomamos con un paciente en particular en una circunstancia determinada. Los beneficios y riesgos esperados, la evolución, y esto que decíamos, el principio de ponderación que pasa por la razonabilidad, sobre todo de la negativa, balance de riesgo-beneficio, y la gravedad, la repercusión en los derechos individuales. Fundamentalmente dirigirnos al chico como un ser racional, ¿sí? No como hace acá el papá de Mafalda, que en definitiva termina jugando porque no entiende qué le quiere decir. ¿Qué hacemos con los conflictos? ¿Sí? ¿Cómo solucionamos los problemas que tenemos dentro de la relación asistencial? Porque podemos tener por un lado el paciente y los padres que están totalmente de acuerdo y los médicos que opinan algo totalmente distinto. Podemos tener a los padres por un lado y el paciente y al médico por el otro. Y también podemos tener conflictos intraequipo. Recuerden que hay un tiempo en la toma de decisiones y cada uno de nosotros tiene un tiempo especial, no solamente el paciente y la familia, sino dentro del equipo. No todos estamos preparados para aceptar la decisión al mismo tiempo. Esto muchas veces uno lo ve cuando confronta enfermería con equipo médico. ¿Qué pasa? Los enfermeros suelen ser aquellos que están más tiempo al lado del paciente y entonces tienen otra percepción, ¿sí?, acerca de la urgencia de la toma de decisiones, que por ahí no es la que tiene el médico. Entonces, esto también hay que respetarlo, ¿sí?, para que cada uno pueda masticar bien lo que es la toma de decisiones. Como dice acá, ¿qué pasa? ¿Quién cerró con llave? Son locos, ¿qué es esto de encerrarse así? Ética. Pero pasa, igual ya terminábamos de hablar de los padres. Yo suelo hablar de debido proceso en la toma de decisiones médicas. ¿Por qué? Esta es una expresión eminentemente jurídica. ¿Por qué la tomo? Porque el debido proceso es una de las garantías constitucionales fundamentales. Debido proceso significa bilateralidad.
Esto es escuchar al otro. La posibilidad de que cada uno pueda exponer su propia postura, en su caso, como decimos los abogados, producir prueba, y después que un tercero pueda decir, bueno, cuál es la mejor decisión. Entonces, cuando hablamos de, chicos, tener en cuenta fundamentalmente deliberación y negociación previa sobre mejor tratamiento. Siempre deliberar, siempre tratar de consensuar, ¿sí? Esto no es una carrera a ver quién gana. Entonces, saber que aún en chicos muy chiquititos, y esto es importante, hay que fortalecerlos en la toma de decisiones. Obviamente que un chico muy chiquitito de 3, 4, 5 años no le vamos a preguntar si se quiere operar o no se quiere operar. Pero sí le podemos preguntar qué juguete se quiere llevar a la internación, qué quiere comer cuando se despierte de la anestesia, con quién quiere estar acompañado en el quirófano o en el preanestesia o cuando se despierte de la cirugía. Son pequeñas cositas que para los adultos nos parecen pequeñas cositas, pero para el chico es muy importante, porque en definitiva lo estamos preparando para el futuro, para después poder tomar decisiones más importantes, más trascendentes en su vida. Pero que en ese momento, los 3, 4 años, son totalmente trascendentes. Decidir qué juguetes me llevo, totalmente trascendente. Decidir en forma conjunta, remarco esto, resolución extrajudicial de todas las discusiones, intervención del comité de ética cuando no se puede llegar a un acuerdo, intervención judicial como último recurso. Y ya para ir terminando, ¿sí? Algo también crítico del Código Civil es que, tomando lo que ya decía la ley, la mal llamada ley de muerte digna, los chicos no pueden hacer directivas médicas anticipadas. Esto, en mi opinión, es inconstitucional y además es contradictorio, por no decir esquizofrénico. ¿Por qué lo digo esto? Porque si el mismo Código Civil me está hablando de respetar la autonomía de un chico, me está hablando de la doctrina del menor maduro, me está diciendo que a partir de los 16 años el chico adquiere plena competencia para tomar decisiones médicas, después no le puedo decir que no puede brindar un consentimiento informado por adelantado, que en definitiva eso es una directiva médica anticipada, decidiendo cómo quiere morir. Nosotros fuimos el primer hospital pediátrico que mucho antes de la ley de muerte digna aceptamos una directiva médica anticipada de un paciente pediátrico. Esa directiva, como no podemos violar la ley, así que no lo vamos a llamar directiva médica anticipada, lo llamamos plan personalizado de atención al final de la vida, queda anotada en la historia clínica. Si el paciente se va de alta a su domicilio para pasar los últimos momentos en su domicilio, se lleva una copia de ese plan, de manera de que si hay una descompensación en el medio, tiene que acudir a la emergencia o a una guardia y no está el médico tratante, quien lo atienda sepa que hay determinadas cuestiones que ya han sido consensuadas de manera de evitar el encarnizamiento terapéutico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, como ven ustedes acá, sí, a los abogados nos gusta mucho hablar en latín, queda bien, nos hace lucir personas inteligentes, y no, a los varones no les aconsejo para levantarse una chica en una fiesta porque no sirve, pero, digamos, para los mayores sí. ¿Qué es la etimología del consentimiento informado? Sentire cum, sentir juntos, querer la misma cosa, eso significa el consentimiento informado. No es un contrato, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque aplicar categorías civilistas, contractualistas, a lo que es una mera decisión autónoma de la voluntad, termina complicando la toma de decisiones. Cuando yo consiento en que un médico me realice determinada práctica, no estoy firmando un contrato con él. Estoy simplemente diciéndole que acuerdo ejerciendo mi autonomía y acordando con lo que el médico me indica. Y cuando me niego exactamente lo mismo, estoy ejerciendo mi autonomía, no estoy negándome a firmar un contrato. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque si nosotros sacamos las categorías civilistas, el derecho del niño a realizar una directiva médica anticipada cae por su propio peso, porque nos remiten nuevamente al artículo 19 de la Constitución Nacional. Los chicos quieren tomar decisiones, sobre todo al final de la vida. Cari, vos tenés más que experiencia suficiente en esto. Quieren decidir. Nosotros en esa directiva médica anticipada la paciente pidió que sus órganos fueran donados, como por la patología que tenía, por todo el tratamiento que había sufrido, sus órganos no eran viables para donación. Lo que pidió fue que su cuerpo fuera donado a la Facultad de Medicina para que continuara investigando sobre su enfermedad, que era neurofibromatosis tipo 1.
Así se hizo. Su cuerpo en este momento está en la morgue de la Facultad de Medicina. Entonces, tengan en cuenta esto, que los chicos quieren tomar decisiones, los chicos tienen una autopercepción del tema de la enfermedad y de la muerte mucho más simple, más clara que la que tenemos los adultos, ¿sí? Los adultos tenemos un bagaje que hace que el tema de la muerte no se hable. Los chicos quieren hablar de esto porque saben que se está aproximando al final y quieren que se les escuche y se les permita participar. ¿Cuál es entonces el desafío que se nos va presentando? La autonomía en situaciones de extrema vulnerabilidad. ¿Cómo hacemos? Porque no hay un escenario ideal para la toma de decisiones. Generalmente cuando tenemos que ejercer nuestra autonomía es cuando más vulnerables estamos. Por un lado, ¿cómo fortalecemos? Pero por el otro lado, ¿cómo nos aseguramos la autenticidad en la toma de decisiones? Y es importante esto, ¿por qué? Porque la autonomía tiene que responder, o la decisión tiene que responder a mi propio proyecto de vida, no al de los demás. Muchas veces nos ha pasado, sobre todo con los chicos, la necesidad de confortar a los padres a través de la decisión. Entonces, distinguir cuando es el chico el que habla, cuando es el papá o la mamá el que habla. Porque es muy comprensible que uno, sobre todo al final de la vida o frente a una enfermedad grave, se siente una carga. Esto es una experiencia que pasan todos, adultos o chicos. Pero lo cierto es que sentirse una carga no es un motivo éticamente valedero para decidir rechazar un tratamiento. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, trabajar muchísimo en la autenticidad de la toma de decisiones. El modo, la forma y el tiempo de consentimiento informado es un proceso. Yo no tengo ninguna duda que todos ustedes sí lo hacen. El punto es que después vinimos los abogados y encarajinamos la situación. ¿Por qué? Porque les dijimos, yo tengo que tener algo que me demuestre que ustedes le pidieron el consentimiento informado. Y entonces aparecieron los formularios y el consentimiento informado pasó de ser el acto médico en sí a un mero acto administrativo burocrático. Entonces, olvídense de los formularios. Olvídense de los formularios. Anoten en la historia clínica. No hay mejor documento que evidencie lo que ustedes han hecho con el paciente que la historia clínica. Entonces no hay ni formas sacramentales, ni terminología especial para utilizar, basta que ustedes relaten lo que le han dicho al paciente, lo que el paciente les ha contestado. Yo pongo como ejemplo una vez que nosotros tuvimos un caso, fue un caso público muy conocido de una chiquita preadolescente, de unos 13, 14 años, que había sido abusada sexualmente y luego quemada y abandonada en la provincia de Buenos Aires. Esa chiquita fue derivada a nuestro hospital. Esa chiquita recordaba absolutamente todo lo que había pasado, inclusive cómo era el auto que le habían subido, cómo era la persona que la había atacado. Todo se fue anotando pacientemente, palabra por palabra, textual en la historia clínica. Esa persona fue encontrada, el perpetrador fue encontrado y fue condenado a 30 años de prisión. En la sentencia del tribunal oral se destacó el trabajo del equipo de salud, que gracias a lo que había anotado en la historia clínica no fue necesario interrogar nuevamente a la víctima. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto, lo importante de la historia clínica. Aún las cosas más pequeñitas, como puede ser una discusión con los padres o con el mismo paciente, debe quedar anotada en la historia clínica. En definitiva, sí, como bien dice Bacon, la perfección de la propia conducta estriba en mantener cada cual su dignidad sin perjudicar la libertad ajena. Y para terminar, sí, quiero acudir a un relato hermoso. Dice: Fernando Silva dirige el Hospital de Niños de Managua. En vísperas de Navidad se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo cuando Fernando decidió marcharse. En su casa lo esperaban para festejar. Hizo una última recorrida por las salas, viendo si todo quedaba en orden. Y en eso estaba cuando sintió que unos pasos lo seguían, unos pasos de algodón. Se volvió y descubrió que uno de los enfermitos le andaba atrás. En la penumbra lo reconoció. Era un niño que estaba solo. Fernando reconoció su cara ya marcada por la muerte y esos ojos que pedían disculpas o quizá pedían permiso. Fernando se acercó y el niño lo rozó con la mano. «Decile a», susurró el niño, «decile a alguien que ya estoy aquí». Esto es de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos. En realidad lo que los chicos nos están pidiendo es que nosotros seamos los amplificadores de su voz.
no sus censores, no sus reemplazantes, sino aquellos que puedan expresar, poner en palabras, que muchas veces los chicos no tienen, sus propias necesidades. Y ese es el desafío que tenemos como agentes de salud que trabajamos en pediatría. Fundamentalmente fortalecer al chico en la toma de decisiones. Bueno, muchas gracias.